Cordial saludo, tutor, compañeros. Mi nombre es Danilo Rodríguez Rico. Hago parte del grupo 182 del curso de estática y resistencia de materiales. Esta es la presentación de la fase 5, sustentación del diseño del proyecto del curso. ¿Sí? El proyecto consistía en la elaboración de una cercha de 6 metros de ancho por 18 de fondo, ¿sí? Que deben sostener un techo. Para la elaboración de esta cercha, lo primero que se definió fue la longitud de sus elementos. ¿Sí? Entonces, para definir las longitudes de los elementos, iniciamos con definir las longitudes acá de la parte inferior, es decir, de estos puntos. ¿Sí? Para ello, de manera muy sencilla, lo que debemos hacer es calcular el ancho de nuestra cercha sobre el número de tramos, que para este caso van a ser 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? En los metros que se encuentran son 6, pues para este caso nos da que cada tramo debe medir un metro, es decir, que a L a un metro, L a cada un metro, y así sucesivamente hasta llegar a G. Posteriormente debemos definir la longitud de los elementos que se encuentran acá por fuera. ¿Sí? Los elementos en los puntos exteriores, es decir, los elementos en los puntos A, B, C, C, D, E, F, G, para lo cual hacemos la misma operación, pero esta vez no vamos a tener en cuenta el ancho, sino el alto. ¿Sí? El alto lo definimos por la longitud de la cuerda superior, que para este caso es de 6.9 metros. Entonces lo que debemos de hacer es dividir 6.9 metros entre los 6 tramos que tenemos. Eso nos da que cada elemento va a medir 1.15 metros. Por último, debemos hacer el cálculo de los elementos que se encuentran en el centro, es decir, estos elementos que están acá haciendo el refuerzo interno, para lo cual debemos dividir el valor de la distancia del punto A, este punto, ¿sí? Eh, sobre la tangente del ángulo de la estructura, que para este caso es de 30. Para el ejemplo de este caso, solamente hemos un ejemplo, pero funciona igual para todos. Vamos a calcular el valor de SK, ¿sí? Entonces tenemos que el punto A se encuentra alejado 1 o 2 metros, ¿sí? Por la tangente de 30 grados, entonces que la medida de esta barra debe ser de 1,15 metros. Con el otro, pero van a variar, por ejemplo, acá para el CJ. Continuamos. Ahora debemos calcular cuáles son las cargas externas. ¿Sí? Las cargas externas se clasifican por cargas vivas y cargas muertas. ¿Sí? Para determinar las cargas vivas requerimos de una información adicional que depende, pues, de lo que vaya a soportar la estructura. Para este caso, al tratarse de un techo, van a ser las tejas. ¿Sí? Dicha información del peso de las tejas por metro cuadrado y demás lo vamos a encontrar en la ficha técnica del proveedor de las tejas, por decirlo de alguna manera. Pero pues para determinar el valor de esas cargas vivas, una vez contemos con toda esa información adicional, utilizamos la siguiente fórmula, que es peso en kilogramos por metro cuadrado por el área de influencia, ¿sí? Por la gravedad, y esto nos va a arrojar un peso en newtons. Posteriormente debemos determinar cuáles son las cargas muertas. Para determinar las cargas muertas, entonces vamos a determinar el peso propio de la cercha, cuánto va a pesar la cercha, que va a ser igual a la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal por la gravedad. El peso de las correas va a ser igual a la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal por la gravedad, y debemos calcular las cargas del viento, que pues para eso debemos tener información acerca de la velocidad del viento, para este caso 10 metros por segundo en la ciudad de Cúcuta. ¿Sí? Finalmente debemos calcular cómo se encuentran las cargas sobre cada uno de los nodos. ¿Sí? Para ello debemos contar los nodos centrales y dividirlos sobre la carga total sobre los nodos centrales, que hay menos 1. ¿Sí? Para los nodos extremos lo dividimos en 2. Eso nos da acá, que acá nos va a dar 3.5 para este ejercicio, y acá en este nos va a dar 1.75. Vamos a ver esto acá en el siguiente punto. ¿Sí? Acá vemos. ¿Sí? Ahora debemos calcular las cargas internas que se encuentran en cada uno de estos nodos, las fuerzas internas. Con lo cual iniciamos con debemos definir, para hacerlo por el método de nodos, debemos definir las reacciones en AY y AIGY. ¿Sí?
Para definir las reacciones en AY y GY vamos a implementar el método de equilibrio de cuerpos rígidos, el cual nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y de igual manera que la sumatoria de momentos es igual a 0. Entonces acá iniciamos con, se deben hacer en X y en Y, como vemos acá en este ejemplo no tenemos nada en fuerzas en X, entonces la sumatoria de fuerzas en X y AX es igual a 0. Sin embargo, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, pero va a ser igual a Y, que está acá, más GY es igual a 21 kilonewtons. La sumatoria de momentos también va a ser igual a 0. Para determinar el momento, entonces debemos evaluar la distancia sobre el punto A, ¿sí? Por la fuerza que está teniendo, que está recibiendo el nodo el que estamos evaluando, ¿sí? Como en este caso tenemos que todas las fuerzas son de 3.5 kilonewton, lo que hacemos es aplicar factor común, ¿sí? Por la sumatoria, ¿sí? La suma de todas las distancias, que hasta acá vemos hasta el 5, y acá le sumamos esta distancia de 1.75, porque acá tenemos ya 1.75 kilonewton no más de fuerza de momento por 6, que es la distancia, ¿sí? Debemos restarle el valor de GY porque estos valores acá están haciendo una fuerza hacia este lado y acá GY está generando una fuerza negativa como hacia este lado, por lo cual se debe restar y se debe multiplicar por su distancia, que es 6. ¿Sí? Al realizar esta operación encontramos que el valor de GY es igual a 10.5 kilonewtons, ¿sí? Y como ya teníamos la ecuación f de y, que AY es igual a 21 kilonewtons menos GY, entonces tenemos que AY también es igual a 10.5 kilonewtons. Procedemos a hacer el cálculo así de las fuerzas internas por el método de nodos, ¿sí? Para lo cual debemos tener en cuenta que pues es una estructura simétrica, ¿sí? Que todas las fuerzas en X van a ser positivas si están a la derecha, que todas las fuerzas en Y van a ser positivas si están hacia arriba. Vamos a suponer que todos los elementos están en tensión y vamos a proceder a solucionar. Iniciamos con dibujar el diagrama de cuerpo libre. Acá vemos el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, pues podemos ver acá, vamos a ver un ejemplo con los nodos A, L, ¿sí? Donde podemos evidenciar que acá está el nodo A, que tenemos una fuerza de 1.575 kilonewtons en Y, negativa, una positiva de 10.5 kilonewtons, ¿sí? Unos nodos que se conectan con AB y con AL, los cuales no conozco el valor, pero sí conozco su ángulo, que es de 30 grados. Entonces procedemos a plantear la ecuación en X, ¿sí? Planteamos la ecuación en X, que es igual a AL más AB por el coseno de 30, 30 porque es el ángulo, coseno porque estamos evaluando en X, es igual a 0. Ahora evaluamos en Y, tenemos que 10.5 kilonewtons menos 1.75 kilonewtons más AB, ¿sí? Este AB por el seno de 30 es igual a 0. Acá podemos despejar para saber cuál es el valor de AB. Entonces hacemos esta operación, pasamos el seno de 30 y obtenemos que AB es igual a menos 17,5 kilonewtons. ¿Sí? Como ya tenemos el valor de AB, podemos calcular el valor de AL, que obtenemos que es de 15.15 kilonewtons y que están en tensión. Procedemos a seguir al siguiente nodo, ¿sí? Lo ideal es pasar al nodo que tenga el menor número de incógnitas posibles. Planteamos nuevamente en X, en X tenemos que LK menos AL es igual a 0, no conocemos el valor de LK, pero sí conocemos el valor de AL, que lo determinamos acá. Entonces tenemos que LK es igual a menos 15,5 kilonewtons, que si lo despejamos nos va a dar positivo y no vemos fuerzas en Y. Ya pues procedemos a continuar, ¿sí? Con cada uno de los nodos. Entonces acá tenemos una fuerza de 3.5 kilonewtons negativa, una conexión con el punto KC, ¿sí? Acá lo importante de entender para poder abarcar todo el tema en los 15 minutos es que las cargas en Y, cuando hablamos en X, va a estar positivo si es a la derecha y vamos a hablar por el coseno del ángulo, ¿sí? Y está negativo si está a la izquierda. También evaluamos el coseno del ángulo. Lo que estamos evaluando en Y, vamos a evaluar sobre el seno del ángulo y vamos a poner positivo cuando que se encuentra hacia arriba y negativo cuando que se encuentra hacia abajo. Realizamos las operaciones y los despejes y vamos a obtener los valores de cada uno de los nodos. ¿Sí? Finalmente vamos a tener una tabla con cada uno de los nodos donde AB, ¿sí? Y FG, al ser simétricos, van a tener la misma
la misma fuerza interna, ¿sí? Y vamos a poder definir si es de compresión o de tensión. Esto va a ser importante más adelante. Para calcular el área y los esfuerzos y el factor de seguridad, debemos tener en cuenta que estamos trabajando con una estructura de acero, ¿sí? De tipo L64 por 64 por 4.8. Acá tenemos, digámoslo de alguna manera, una ficha técnica que nos indica una información importante que vamos a requerir. Para el cálculo del área vamos a utilizar el teorema de Steiner o de ejes paralelos, ¿sí? Que consiste en transportar el momento de inercia de un área con respecto a un eje que pasa por el centroide de un eje arbitrario por medio de la siguiente expresión que me dice que la inercia en X es igual a la inercia en X prima más a Y al cuadrado y la misma fórmula para X. Pero que con X. Entonces seleccionamos inicialmente el momento de menor inercia, para este caso y de X, que nos indica cuál es el, aplicamos la fórmula y de X, ¿sí? Por el área y de X va a ser igual a 0.223, acá es donde es importante esta tablita, acá nos dice, ¿sí? Que este es el I de X, 0.223, no, se pegó. 0.223 por 10 a la menos 6 también está, más el área que es de 581 por y al cuadrado, que para este caso es 0. Cuando que resolvemos esta operación, vamos a obtener que el valor de 0.0000446 metros a la 4, el menor momento. Evaluamos en Y, tenemos casi la misma fórmula, pero pues acá el valor en X de X es de 17.4 elevado al cuadrado, también lo encontramos acá en la tabla. Encontramos acá en la tabla, tiene 17.4. Posteriormente, ya con esta información podemos definir el área, que el área para este caso es de 581 más 581, se me da que el área va a ser de 0.0162 metros cuadrados. Con base a esto ya podemos hacer el cálculo del esfuerzo admisible, que la fórmula del esfuerzo admisible es igual a la fuerza en kilonewtons sobre el área. Vamos a obtener esto, como acá lo tenemos en diferentes medidas, tenemos que multiplicar este resultado por 1000 y me va a dar que es de menos 15,06 megapascales, dependiendo de cada uno de las fuerzas, ¿sí? Debemos definir el factor de seguridad para las barras de tensión. Acá es importante que es diferente para cuando que están en tensión y cuando que están en compresión. Cuando que están en tensión es el esfuerzo un Y, que para este caso es de 250 sobre el esfuerzo admisible. Que el esfuerzo admisible lo tenemos acá, ¿sí? Y haciendo esta operación vamos a obtener el factor de seguridad para las barras en tensión. Para las barras en compresión pues debemos tener otros datos adicionales como lo son la carga crítica, ¿sí? El momento de inercia en X, que ya lo tenemos, ¿sí? Y el esfuerzo admisible, que lo tenemos también, ¿sí? Entonces, para determinar la carga crítica tenemos una fórmula general que es igual a pi al cuadrado, pi como número, sobre el módulo de elasticidad, ¿sí? Que para este caso son 200 para esta cercha, ¿sí? Por el momento de inercia, ¿sí? Que nosotros lo calculamos anteriormente, que nos dio 0,00446, lo vimos, por la longitud, ¿sí? Que también la evaluamos anteriormente, al cuadrado, y vamos a obtener el factor de seguridad, ¿sí? De igual manera, para ya teniendo este dato, ¿sí? De carga crítica, podemos determinar el factor de seguridad, ¿sí? Con que es dividir el factor de la carga crítica sobre el factor de seguridad, la fuerza admisible, ¿sí? Con esto ya pues vamos a obtener el factor de seguridad. Acá es importante resaltar que si tenemos un factor de seguridad inferior a 3, pues se va a hacer una modificación porque la estructura no lo va a soportar. Este es el proyecto, esta es la exposición del proyecto. Muchas gracias por la atención. Pido excusas, tutor, digamos un poco por el afán, pero pues el programa solo me permite grabar 15 minutos. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus comentarios.